Vuelve tu presencia. Solo quiero estar aquí a tus pies. Me envuelve este santo momento y no me quiero ir. Busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedes hacer. Te quiero a ti. Lo siento por caminar por emociones. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame donde empezamos. Te abro el corazón a ti. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar aquí a tus pies. Me envuelve este santo momento y no me quiero ir. No busco bendiciones.
Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedes hacer. Te quiero a ti. Lo siento por caminar por emociones. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame donde empezamos. Te abro el corazón a ti. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar aquí a tus pies. Me envuelve este santo momento y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedes hacer. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Te quiero a ti. Te quiero a ti, solo a ti. Vuelvo a lo que en serio importa. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Te quiero a ti. Me envuelves, tú me recuerdas que mi lugar es aquí a tus pies. Mi lugar es tu corazón. Y no me quiero ir. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame donde empezamos. Te abro el corazón a ti. Te abro el corazón. Solo tú tienes la llave. Solo tú tienes la llave. Te quiero a ti. Amados hermanos, queremos dar la bienvenida a nuestros hermanos de Cochabamba que se van a unir a nosotros para poder compartir este tiempo juntos. Los hermanos de la capilla de Cochabamba, bienvenidos.
Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios sea con ustedes, bendiciéndoles. Les amamos profundamente, amamos su casa. Bienvenidos a la iglesia Jireh, bienvenidos a la iglesia Cristo en nosotros y bienvenidos a Camino de Vida. Les amamos, amamos sus pastores, les honramos en esta hora. Y en esta hora nos gustaría compartir aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Gracias, Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar al Espíritu porque grande es nuestra necesidad del Espíritu Santo. Grande es nuestra necesidad de su guía. Grande es nuestra necesidad de que Él hable a través de nosotros. Que Él pueda hablar a través de nosotros. Porque reconozco, hermanos, mi gran debilidad para poder enseñar alguna cosa. Por muchos años he trabajado en la iglesia en educación y seguimos trabajando en educación y vamos a seguir hasta el final porque esa es la instrucción del Señor. Vamos a seguir trabajando en educación, enseñando a los niños el camino del Señor. Dios nos ha dado la posibilidad de poder enseñar a los niños en medio de las matemáticas, las ciencias, el camino del Señor. Hace muchos años, por alguna razón, el profesor no estaba ya, un profesor de básico, y yo decidí reemplazar al profesor por una clase muy sencilla. Tenía que enseñar los números romanos, me acuerdo. Y claro, en aquel entonces, para mí los números romanos era un asunto muy sencillo, muy fácil. Subí al curso y comencé a enseñar números romanos. Y los niños me miraban con una cara como decir, ¿de qué está hablando este? Y cuando me di cuenta, mi manera de enseñar, los niños no estaban aprendiendo nada. No tengo ninguna habilidad para para poder enseñarnos. Es el Espíritu Santo el único que puede enseñarnos estas verdades. Quisiera que, Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Que podemos abrir nuestras Biblias, por favor, en 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 16. Estamos en 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 16. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Él le dijo a Poncio Pilato, para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Prestamos atención a estas palabras. Estas palabras son el marco de todo lo que Dios está tratando de decir a su iglesia, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, sempiterno. Amén. Dice esta escritura que Él es el Dios soberano, el único Dios soberano. Dios está queriendo con esta pandemia darnos una revelación, pero la revelación no es suficiente si no hay una impartición. Con la revelación viene una impartición. Vamos a decir que la revelación sea el paquete de los regalos, la caja, la belleza del regalo, pero dentro de este regalo hay algo que se llama impartición. Es algo muy importante para estos días que recibamos una revelación y que recibamos una impartición de Dios. Ambas solamente pueden venir del Señor. Y la impartición más importante que Dios da, Dios nos imparte constantemente.
pero imparticiones que son cruciales para la vida de Dios. Dios les da en días de soberanía. Este tiempo que estamos viviendo es un día de soberanía. Como lo fue el tiempo de la cruz, cuando Cristo estaba en la cruz, fue un día de soberanía en la cual toda la atención debería estar puesta en la cruz. No podían estar los hermanos distraídos con otras cosas, sino toda la atención espiritual, el mundo espiritual, el trono de Dios, estaba con la atención puesta en la cruz. Hoy día estamos viviendo cuando Dios para el mundo entero, cuando Dios afecta el mundo entero. Son días de soberanía. Y en un día de soberanía son los días en los cuales debemos atender a lo que Dios dice y obtener lo que Dios trata de darnos. Atender es recibir la revelación en este día. Y obtener y hacer realidad es comer esta revelación, hacer real esta revelación, recibir una impartición de Dios. Así que yo oro en esta hora que tengas una impartición del espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él, en la profundidad de Él. Dios te imparta en esta hora. El versículo que va a ser el pilar para lo que vamos a compartir está en Jeremías capítulo 6. Si puedes abrir tu Biblia, por favor, en Jeremías capítulo 6. Jeremías, el gran profeta, el profeta que lloraba, el profeta llorón, como le dicen, era como un niño dulce con una revelación tan dura, tan difícil para él, tan difícil para la ciudad que él amaba. Escucha bien la palabra. Él amaba la ciudad. La ciudad lo aborrecía. La ciudad quería matarlo. La ciudad no le daba oídos. Se burlaba de él. Por 40 años Jeremías predicó y nadie le oyó en realidad. Parece ser que el único que escuchó era Baruch, pero el pueblo, la ciudad no le escuchó, no se volvió al Señor por 40 años. Finalmente el pueblo fue invadido y el pueblo fue llevado cautivo y dejaron en el pueblo un grupo de pobres, pequeños, y Jeremías decidió quedarse en medio del pueblo. Y los babilonios le dijeron, si quieres irte con nosotros a Babilonia, allí te vamos a dar de comer, te vamos a sustentar, vas a vivir en paz. Y él dijo, no, quiero quedarme con el pueblo. Se quedó con el pueblo y le habló al pueblo diciendo, quédense en este lugar. Y el pueblo no quiso quedar y prefirió salir a Egipto. Ahí salió Egipto y Jeremías fue detrás del pueblo. Cuenta la historia que Jeremías fue muerto, apedreado por su propio pueblo. Pero él amaba su ciudad, una ciudad que solamente lo dañaba, una ciudad que solamente había dejado los caminos del Señor, una ciudad que no quería nada con Dios, una ciudad dura. Jeremías amaba su ciudad. La pregunta que Dios tiene esta mañana es, ¿amas tu ciudad? ¿Amas el lugar donde Dios te ha puesto? Porque estos son días de la soberanía de Dios para que podamos recibir una impartición, para que podamos hacer la voluntad de Dios en nuestras ciudades. A ver si me has entendido. Estos son días de gran soberanía de Dios, días en los cuales Dios quiere impartirnos algo para que nosotros podamos dar a la ciudad aquello que Dios nos está dando. Voy a leer el versículo que quiero leer en Jeremías capítulo 6. Capítulo 6, versículo 16. Así dice el Señor, paren en los caminos, miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ellos, los israelitas, le dijeron, no andaremos. Es un día de una decisión crucial en el reino de Dios, en toda la faz de la tierra. Si decides andar en las sendas antiguas. ¿Qué son las sendas antiguas? ¿Qué son las sendas antiguas?
Las sendas antiguas comienzan cuando no había pecado en la faz de la tierra. Tu ciudad está esperando que termine esta pandemia y que tú puedas salir andando en las sendas antiguas. Que tú puedas salir con una impartición del Espíritu, una revelación del Espíritu, una revelación de las sendas antiguas y una impartición de las sendas antiguas. Eso es lo que Pablo oraba a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia extraordinaria. Cualquier pastor quisiera tener la iglesia de Éfeso. No había un solo hermano descuidado. Todos trabajaban. La iglesia de Éfeso era una ciudad, una iglesia ejemplar para todo el Asia. El apóstol Juan estaba viviendo en las afueras, juntamente con María. ¿Te imaginas la porción? Juan ministrando, María contando la historia y adentro Timoteo con una unción impresionante. El Espíritu le ayudó a levantar una iglesia extraordinaria. Y Pablo les dice, ustedes tienen el amor ágape a los hermanos y la fe en Jesucristo. Pero oro por ustedes para que reciban un espíritu de revelación. Y allá la palabra, el conocimiento es el conocimiento profundo de Dios, en el cual Él puede vivir en ti, puede vivir a través de ti. Pero oro para que tengan este espíritu. Necesitas una revelación y una impartición de la revelación de lo que es la senda antigua, de lo que es el elemento más importante de la senda antigua. Las sendas antiguas comenzaron en los días cuando no había pecado en la tierra. ¿Te imaginas esos días en los cuales no había pecado? No había maldición, no había enfermedad. El hombre hablaba con Dios cara a cara. Dios hablaba con el hombre cara a cara. ¿Te imaginas el nivel de impartición? Porque cada vez que Dios habla nos imparte. El nivel de revelación y todo lo que le dijo a él, lo que está registrado, lo que no está registrado no sabemos naturalmente. Y Jesús apuntó aquellos días y dijo, en el principio no era así. Está diciendo, miren el principio. En el principio no había pecado. Dios conocía al hombre cara a cara y la enseñanza de Adán, que Adán recibió, el conocimiento que Adán recibió de Dios, pasó naturalmente a sus hijos. Y fue transmitido a los antiguos. Y los antiguos caminaban en la senda antigua hasta que llegó la religión. Llegaron los mandamientos de los hombres. Y el hombre comenzó a amar sus costumbres y sus tradiciones. Y pusieron sus costumbres y tradiciones al nivel de la revelación de Dios. Y mezclaron el conocimiento del Dios soberano con las tradiciones. Y esto ha pasado en la iglesia igual, hemos mezclado cosas. En nuestra desesperación de hacer la obra del Señor, hemos mezclado cosas buenas con el conocimiento del Dios soberano. Los antiguos caminaban en la enseñanza del Dios todo soberano. Conocemos a Jesús como nuestro Salvador, le conocemos como nuestro Rey, pero Dios quiere ahora introducir su iglesia en estos días, en una profundidad, donde podemos recibir esta revelación que va a transformar nuestras vidas de tal manera en la cual Dios va a ser absolutamente soberano en aquellos que decidan andar este camino. La enseñanza del principio, como les he dicho, Jesús dijo, miren el principio. Miren el principio. ¿Qué se enseñó? ¿Cuál fue la lección más importante en el jardín? Sin duda fue la soberanía de Dios, que Dios es un Padre, pero que Dios es todo soberano.
todo soberano. Y los antiguos recibieron esta impartición, como es el caso de Job. Cuando leemos los libros de los antiguos, hay una marca. Y esta marca es la soberanía de Dios. Cuando leemos los libros, van pasando el tiempo, vemos que hay dos marcas. La marca de la soberanía de Dios y la marca de las costumbres de los hombres. Los hombres alejándose de la soberanía y trayendo sus costumbres y mezclando. En la semana adoraban sus Baales y el sábado iban a adorar a su Dios. Y viene Jesús y encuentra con una cultura eclesiástica mezclada. Es así en nuestros días. Llegó la religión y contaminó la semilla santa. Entonces los hombres dejaron de creer en la tradición, en la soberanía para mezclarla con la tradición. Esto lamentablemente ha pasado, ha vuelto a repetirse y nos encontramos con una iglesia que predica maravillosamente, que hace un trabajo extraordinario, pero vemos que no hay una demostración del reino de Dios. Mira, por ejemplo, el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de Jesús. Juan el Bautista era un amigo de Jesús. Juan el Bautista sabía que Jesús era el Mesías. En el bautizo no solo sabía que era el Mesías, sino que tiene la revelación que Él es el Mesías. Él mismo dice, después de mí viene uno que no soy digno ni de atar la correa de sus sandalias. Él fue testigo. Él sabía que Él era el Mesías. Pero Juan el Bautista era hijo de sacerdotes. Era un judío y tenía su tradición entremezclada en las enseñanzas. Y las enseñanzas judías decían que el Mesías debería venir. Tenían cosas extrañas que no vale la pena ni mencionar. Pero una de ellas decía que tenía que venir como un rey soberano, lleno de riqueza, lleno de esplendor, y darle el reino natural a los judíos, deshacerse del reino romano en aquellos días y establecer el reino en los cuales los israelitas iban a reinar. Pero Jesús vino manso y humilde. Y Juan el Bautista se confunde y le manda a preguntar, pero yo veo las señales, pero tú no eres como dice la tradición. Ven el valor de la tradición. Y le manda a enseñar, porque dice la Escritura allá, lee con cuidado y dice la Escritura allá, al oír Juan las cosas que Jesús hacía, él sabía las señales, él sabía la revelación, pero al oír las cosas que Jesús hacía, ¿qué Jesús hacía? Era pobre y humilde. Andaba con las prostitutas, con los cobradores de impuestos. Dormía en las casas de los cobradores de impuestos, comía con ellos. Llamaba a los representantes de hipócritas, a los representantes de Dios de hipócritas. Al oír todas estas cosas, Juan el Bautista dice, no, el Mesías no puede andar con pecadores y con rameras, no puede. Al oír estas cosas se confundió y mandó a preguntar, ¿eres tú? El mundo está preguntando, ¿es Él? ¿Y qué hizo Jesús? Demostró el reino de Dios. Lo que Dios quiere es llevarnos una revelación, a una impartición, que nos permita liberar la vida de Dios. Es decir, de dejar que Dios sea todo soberano en nosotros y se haga la demostración en la faz de la tierra nuevamente. Pero depende de ti. Dice, ellos no quisieron. Mira conmigo, por favor, el libro de Levítico. Capítulo 26. Si hay algún problema con la transmisión, me avisan, por favor. Pero hasta ahora parece que todo está bien. Levítico 26, 10.
Primero voy a leer la versión, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, y después voy a leer la Reina Valera. Le estoy mirando a la Silvia, por eso estoy haciendo así, no para... La NTV, Levítico 26:10. Tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Escuchen los pastores de las iglesias, escuchen los ancianos, escuchen los profetas, escuchen los apóstoles, escuchen la palabra del Señor, la iglesia de Dios, escuchen. Tendrán tal abundancia de cosecha que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar a la nueva cosecha. La nueva cosecha es indefectible. El asunto es si va a hallar lugar en nuestras casas, en nuestras reuniones, en nuestras costumbres. Es hermoso tener una esposa profética. Este versículo es ella quien me ha compartido. Así que mitad del discurso es ella que lo hace. Voy a leer la Reina Valera. Comerán lo añejo de mucho tiempo y pondrán fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Viene lo nuevo. ¿Qué vas a hacer con tu añejo? Con tu costumbre, con tu tradición. Si quieres lo nuevo, debes deshacerte de lo añejo. Paren y desháganse de lo añejo para dar lugar a lo nuevo. No puedes tener lo añejo y lo nuevo juntos. Tenemos que mirar adelante. ¿Qué hay adelante? Una revelación, una impartición. Pero tenemos que dejar lo añejo. Y dice la Biblia en Jeremías, ellos no quisieron. ¿Quieres hacer campo? Y decir, Señor, toma mi añejo y lo voy a sacar. Era muy bueno, claro, cuando tienes vino añejo, quieres mejor el vino añejo que el vino nuevo. Si eres un hombre que entiende de vinos, vas a querer lo añejo. Tienes la capacidad de decirle al Señor, Señor, perdóname mi añejo, muéstrame mi añejo. Hay cosas que ni veo. Me quiero deshacer de lo añejo para recibir la revelación y recibir la impartición. Debemos mirar adelante, hermanos. Adelante está una revelación, una impartición y una gran cosecha. Una gran cosecha. La mujer de Lot miró atrás. Si ustedes saben por qué, he compartido las razones que pienso que ella tenía ya. Y quedó como una estatua de sal, un recuerdo de sus tradiciones, de su corazón. Su corazón estaba atrás, miró atrás y quedó como una estatua de sal, de sus doctrinas, de sus tradiciones, de sus costumbres. Pero Jesús no miraba atrás. Hubo momentos que le convino mirar atrás. Claro. Él podía haberse ido sin llegar a la cruz, pero él no miraba atrás. Él tenía el rostro mirando adelante. Elías fue de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, y de Jericó atravesó el río Jordán, y eran lugares muy importantes para él. Él atravesó el río y nunca miró atrás. Y siempre le decía al que estaba en su lado, ¿quieres mirar atrás? Mira atrás, ándate. Y el que estaba a su lado, figura de nosotros hoy día, que estamos al lado del mover profético, del mover de Dios para esta hora, nos está diciendo, ¿quieres ir a Gilgal?
donde se come comida nueva, o a Betel, en la casa de Dios, las tradiciones de la casa, o quieres ir a Jericó, quedarte en los recuerdos de las grandes victorias. Andate, pero Eliseo no fue así, miró siempre adelante. José no miró atrás. Los hermanos lo vendieron y él pudo mirar atrás, pudo mirar al daño que le hicieron y tenía todo el poder para vengarse de ellos y no miró atrás. ¿Y qué dijo? Dios ha hecho esto, miró adelante. Y dijo, cuando salgan de aquí, asegúrense de llevar mi cuerpo porque quiero seguir adelante, no quiero que ni mi cuerpo se quede atrás. ¿Y qué hizo Moisés? Fue a buscar la tumba de José. Se pasó el trabajo de buscar la tumba de José porque José era un hombre de visión, era un hombre de adelante, era un hombre de la tierra prometida de adelante. Y digo, no quiero que ni mis huesos queden atrás. Cuando vean nuestros hijos, nuestros huesos, van a ver nuestros huesos como huesos que quedaron atrás. O nuestros hijos van a sacar nuestros huesos de la tradición, de la costumbre y van a avanzar en el reino de Dios. Moisés no miraba atrás. Él quería ir a la tierra. Y cuando cometió un error, habló fuerte contra el pueblo. Dios le dijo, no vas a entrar más. Y le rogaba y le decía, Señor, hazme entrar. Y entró con Jesús en el monte de la transfiguración. Dios es bueno. Juan no miraba atrás. Y Juan dijo, arrepiéntanse. Él era de la casta sacerdotal. No se quedó con los sacerdotes, se fue al desierto y no mirar atrás le costó comer langosta y miel silvestre. Y no importó. Se deshizo de sus vestiduras antiguas y se vistió de la vestidura de Elías. Y miró adelante. Miró a la nueva dispensación, miró a la nueva economía de Dios. Pero nuestros padres, los padres en el desierto miraron atrás y comieron maná, solo maná, y Jesús tuvo que traer el pan del cielo. El pan del cielo es para los que no miran atrás. Jesús no miraba atrás. Y quiero un poco que veamos cómo Jesús no miraba atrás en Lucas 9. Lucas 9, si puedes abrir tu Biblia en Lucas 9. Primero voy a leer del 29 al 31 y después del 51 al 53. Lucas 9, versículo 29 al 31. Lucas 9, 29 al 31. Está Jesús casi al final de su ministerio. Ha vivido 30 años aprendiendo obediencia, complaciendo a su Padre. Ha tenido un ministerio extraordinario. Ha hecho todo cabal. Ha complacido a Dios en todas las cosas. No ha habido detalle alguno en el cual no complace a Dios. Durante 30 años conocido como el hijo del carpintero. A partir de los 30 años el padre dijo, no es el hijo del carpintero, es mi hijo. Y complació a Dios en todas las cosas. Y se fue al monte Hermón, a la frontera. Se fue hasta la frontera, subió al monte y en el monte se transfiguró, conocemos la historia. Y fue a orar, subió con 3 de los discípulos. Mientras oraba, la apariencia de sus rostros hizo otro, y sus ropas hizo blanco y resplandeciente. Y aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron hablando de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Estaba en la gloria, había hecho todo perfecto. Y ahora está hablando de lo que va a pasar en Jerusalén. Ahora, versículo 51. Presten atención, por favor.
Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él no miraba atrás. Él fue a Jerusalén. Estaba en la gloria, en el monte santo, Hermón. Y va a bajar al abandono de Dios. Su padre lo va a abandonar. Ni entendemos lo que es eso. Él es el único que ha sufrido el abandono de Dios. Va a dejar la gloria para ir al abandono de Dios. Y él podía mirar atrás, pero él no miró atrás. Él con determinación afirmó su rostro, versículos 51 al 53, para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, y ellos entraron en una ciudad de samaritanos para hacerle preparativos, pero no les recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Samaritanos y judíos no se daban, así que dijo, que está yendo a Jerusalén, no lo vamos a recibir. Pero él no puso su rostro en el monte, no miró al monte, miró a la cruz. Qué terrible. Mira la revelación. Mira para remarcar un poco lo que dice Pedro. Segunda de Pedro 1:17. 1:17. Ayúdame, Espíritu Santo. No soy capaz, Dios. Ayúdame. Segunda Pedro 1:17. Pues cuando él recibió de Dios honra y gloria, está hablando del día del monte. Recibió de Dios honra y gloria. La palabra honra y gloria era dada exclusivamente al sumo sacerdote cuando era declarado sumo sacerdote. Mire el momento glorioso. Dice, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Dios está plenamente complacido. Jesús está en la gloria. Y recibe la aprobación y es declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es el momento más glorioso de toda su vida en la tierra, aparte de la resurrección, claro, hasta este momento. Es el momento más glorioso. Él podía haber dicho, no, la cruz, no, me quedo aquí, me voy aquí. Había hecho todo perfecto. Por mérito propio Dios lo había honrado y lo había glorificado. Por mérito propio no hay un individuo en la historia de la humanidad que sea aprobado por Dios por mérito propio, solo Jesucristo. Y él no miró atrás. No miró atrás. Él podía haber mirado atrás donde estaba la complacencia de Dios, de la gloria de la complacencia de Dios. Fue al abandono del Padre y no miró atrás. Ni un instante miró, puso su rostro. Vamos a mirar atrás nuestras costumbres, nuestras formas, nuestros formatos, nuestras maneras. Jesús ni añoró aquel momento. Fue a la cruz. Dios quiere que salgamos de esta pandemia en una total dependencia de la soberanía de Dios. Este es un día de soberanía. Y Dios quiere que aprendamos su soberanía y salgamos en una total dependencia de la soberanía de Dios. No dependemos totalmente de Dios, es mentira. Hacemos nuestras cosas, ni le preguntamos. Entramos y salimos y le pedimos que bendiga nuestras cosas. Y Él bueno bendice. Pero ha llegado el tiempo de una revelación y de una impartición. ¿Quieres? Es la soberanía de Dios.
Es el día en que Dios está poniendo colirio en nuestros ojos. Es el día que nos ha encerrado y nos ha dicho, te voy a encerrar porque en tu correría no voy a poder ponerte colirio. Y voy a ponerte colirio en tus ojos. Hemos estado todo este tiempo, como estaba Juan en Apocalipsis, en medio de las iglesias, oyendo todos los problemas de las iglesias. ¿No hemos estado así? En medio de las iglesias, oyendo todos los problemas de las iglesias. Oyendo todos los chismes, tratando con los hermanos, tratando de aprender a perdonar, tratando de resolver los problemas de la iglesia. Pero cuando termina de darle los problemas de la iglesia, el Espíritu le dice, ven acá. Y dice la Escritura que era la misma voz que le dijo, y le dice, ven acá. Dios nos está diciendo, ven acá, sube. Sube. ¿A dónde? ¿Dónde vas a ver cara a cara al que se siente en el trono, al todo soberano? Al lugar donde todo ya pasó. Ese es el lugar del trono, todo ya pasó. Está pasando, sí, pero allá todo ya pasó. Es el lugar de ver a través del que se siente en el trono, de ver como el que está sentado en el trono. Así que, ¿qué dice la instrucción? ¡Paren! ¡Paren! Dice la instrucción. Vamos a volver a leer la instrucción. Paren en los caminos. Miren, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andarán por él y hallarán descanso a sus almas. ¡Paren! La instrucción dice, ¡paren! Porque tenemos cosas que dejar, las cosas antiguas como hemos leído, tenemos que dejarlas. ¡Paren! Paren en los caminos. Los caminos representan las calles de la ciudad hoy día. Las calles de la ciudad, la comunidad donde vives, estos son los caminos. Paren, 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 paren. Si la iglesia entiende y vive esta palabra, recién vamos a saber cómo administrar nuestras ciudades. En realidad Dios va a administrar nuestras ciudades. Nosotros somos la puerta de la ciudad, por favor. El lugar donde se administra la ciudad es la iglesia, no es el gobierno político, no, es la iglesia donde se administra la ciudad, donde se administra tu comunidad, donde se administra si estás viviendo en un pueblo antiguo, donde se administra tu comunidad, es la iglesia. Nosotros somos la puerta de las ciudades. Y nuestras ciudades tienen un clamor. Cada vez que tú ves una manifestación, una protesta, o cada vez que ves un pecador consumando su pecado y tiene un vacío desesperante, y los que protestan tienen un vacío desesperante, hay un clamor, venga tu reino, alguien enséñeme el reino de Dios. Cuando ves las rameras en la calle y el vacío que tienen dentro, la soledad que tienen dentro, están clamando, alguien ayúdenos, venga el reino. Nuestras ciudades están llenas, la Biblia dice que están llenas de pobres y menesterosos. Y estos son los que Dios quiere traer a su casa. Dios quiere traer en su casa, no nuestra tradición, nuestra costumbre. Miramos Proverbios 31. ¿Amas tu ciudad? ¿Amas tu ciudad? Y si tu ciudad te apedreara, ¿la seguirías amando? ¿Tendrías un clamor de compasión y de misericordia por ellos? ¿Tienes un clamor de compasión y misericordia por tu ciudad, por los pobres y menesterosos, por aquellos que te son molestos? Proverbios 31, versículo 20. Proverbios 31 es la descripción de la iglesia
sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. No es tu mujer que tiene que ser mujer virtuosa, por favor. No le digas a tu mujer, ay, tiene que ser mujer virtuosa, por favor. A ver, tú trata de hacer una cosita de allá nomás de la descripción de la mujer virtuosa. Vamos a ver si vas a poder siquiera una pequeña cosa. Pero esta es la iglesia sin mancha y arruga en la cual Cristo es el todo. Es Cristo en la tierra a través de la iglesia sin mancha y arruga, sin cosas semejantes. Es la iglesia, es Cristo en la tierra, no es otra cosa. La mujer virtuosa se trata de la iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Cuando empieza a hablar de la mujer virtuosa es muy interesante. Dice que ella va a comenzar a oír los que no tienen voz. Y esta es una palabra profética para este tiempo. Solo la iglesia en la faz de la tierra está oyendo a los neonatos, a los que no tienen voz. Solamente ella se está parando por los que no tienen voz. Ese es el preámbulo, esta lucha contra el crimen del aborto, es el preámbulo de la manifestación de la iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, de la cual quiere Dios que tú seas parte si recibes una impartición, si recibes una revelación del Señor. Y Él es tu todo. Versículo 20 de Proverbios 31, si quieres saber todo el detalle de Proverbios 31, por lo menos de lo poco que entendemos. Tenemos una serie sobre Proverbios que, bueno. Proverbios 31, 20. Alarga su mano al pobre. No voy a entrar en el detalle de esto porque es demasiado largo. Y extiende sus manos al menesteroso. La mano habla de la diestra del poder de Dios. Está siempre en singular. Cuando Él va a mover su mano a favor de su pueblo, cuando va a mover su mano poderosa, está siempre la mano del Señor. Las manos hablan de Él dar. Cuando Él va a dar, habla de manos. De pobres y menesterosos está llena nuestra ciudad. Exactamente. El pobre, es lindo tener una esposa profética que te pasa sus notas proféticas. El pobre es el afligido. La palabra pobre se refiere a los dolidos de corazón, a los vacíos, a los solos, a los deprimidos, a los pecadores, a los cobradores de impuestos, a los que explotan a sus hermanos, a los corruptos, a los engañadores que tienen un vacío clamando, venga tu reino. Este es pobre, el vacío de dentro. Por eso dice, necesita la iglesia extender su mano igual que Dios hace. Es decir, es Dios en ella extendiendo su mano para salvar de este vacío desesperado. Puede tener muchas riquezas, pero estar vacío. He hablado con ricos y con pobres en mi vida y todos tienen este problema. Todos están vacíos. Este es el pobre. El menesteroso es el económicamente pobre, aquel que no tiene nada. Cuando veas el menesteroso en la calle, hay un clamor en su corazón, venga tu rey. Cuando veas el afligido abusando de sus hermanos, hay un clamor en su corazón, venga tu rey. Así que la primera parte de la instrucción es paren. El reino de Dios comienza en un jardín y termina en una ciudad, la iglesia, la Nueva Jerusalén. Dios está interesado en tu ciudad, en tu pueblo, en tu comunidad donde estés viviendo. Hay mucho afán en la ciudad, un correrío. La ciudad se trata, y el reino de Dios se trata de personas. No se trata de formas,
El libro no es un libro para tener formas, perdón. Es un libro para enseñarnos a amar a las personas, a no juzgarlas, a tener misericordia de ellas. Dios no está interesado en nuestras formas. Dios está interesado en los pobres y en los menesterosos. Los pobres y los menesterosos son la carga de Dios. ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es mi carga? ¿Cuál es nuestra carga? ¿Tienes cargas? Yo tengo cargas, tengo aflicciones. No son las aflicciones de Dios. El Señor dice, tíralas a mis pies, arrójalas y toma mi carga. Cuando recibas la revelación, cuando recibas la impartición, con ella viene la carga de Jehová por tu ciudad, por el pobre y el menesteroso. Era la carga de Jeremías, la carga de Dios. O nuestra carga es nuestro ministerio y queremos brillar y queremos ser grandes. O nuestra carga es nuestra posición. No llevamos nuestra carga, la arrojamos a sus pies. Tomamos la carga de Él. Si continuamos con nuestra carga, óyeme bien, si continuamos con nuestra carga es que no confiamos en Él. Claro. ¿Cómo voy a tomar su carga? No confío en Él. La verdad es que no confiamos plenamente en Él. Si continuamos con nuestra carga, no confiamos en Él. Si no confiamos en Él, quiere decir que no le conocemos como Él quiere que le conozcamos. El apóstol Pedro conocía a su maestro. Andó con Él. Durmió con Él. Pescó con Él. Comió con Él. Fue al monte de la transfiguración. Oye, bajó del monte de la transfiguración y va a Jerusalén a negarlo. ¿Y cuáles son sus palabras cuando le preguntan, tú eres su discípulo? No lo conozco. Era verdad, no lo conocía como debía conocerlo. Si no confías en Él, debes decirle la verdad, no te conozco. En realidad no te conozco. Conozco tu salvación, conozco tus dones, conozco tu misericordia, conozco tu amor, conozco tu perdón, conozco tu liberación, pero a ti en realidad no te conozco porque Él es el Dios soberano. Estamos pasando estas horas para quitar un cartel de la iglesia, el cartel que dice al Dios no conocido. Estamos pasando estas horas para que Dios, por su Espíritu, con nosotros podamos arrancar el cartel de la iglesia que dice al Dios no conocido, por favor. Paren. Echen fuera el cartel. Búsquenlo. Paren el activismo de la iglesia. El vicio del sistema eclesiástico es el activismo. Probablemente sea un defecto de nacimiento. Nacemos en la iglesia así y nacemos con un defecto de nacimiento y creemos que hay que hacer así y continuamos y lo mejoramos. El activismo es un monstruo que come nuestro fruto y nos hace infértiles, quita nuestra fertilidad verdadera. No da fruto al Señor. Solo nos vanagloria. Es una adicción el activismo. Paren del activismo. Quita nuestro fruto, no nos permite ser fértiles, dar el fruto que lleva vida eterna.
Paren el activismo y pregúntenle al Señor, ¿cuál es tu voluntad? Hay muchas cosas que tenemos que parar. Voy a mencionar unas pocas. Paren las oraciones de la vana palabrería. Mateo 6. Mateo 6, versículo 7. Y orando, no usen vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La Biblia enseña que la oración eficaz del justo puede mucho, pero no es cualquier oración, es oración eficaz. Quiere decir que hay una oración que no es eficaz, que es vana palabrería. Tienes que ser muy honesto con esto cuando paras y mirar tu oración y ver cuáles oraciones han sido respondidas indefectiblemente por Dios y cuáles oraciones Dios nunca ha respondido. Te vas a asustar. Paren de las vanas palabrerías. Mira conmigo en 1 Corintios 14, del 1 al 4. Sigan el amor, procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Cuántas de nuestras oraciones hemos hecho para que los hombres escuchen? Vamos a orar. Y allí voy yo con mi oración magnífica. Y los hombres, amén. ¿Y Dios? Pero el que habla en lenguas, habla con Dios. ¿Por qué no disminuyes tu palabrería y aumentas las lenguas? Para la palabrería y habla las lenguas. Que Dios entiende las lenguas. Nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Oh, cabaratole, maqueto, macay. ¿Para qué le sirve, dice Silvia, a Dios oír nuestros misterios? Para que el misterio vuelva como revelación, vuelva como impartición. Cuando hablas en lenguas y hablas en lenguas y hablas en lenguas y hablas en lenguas y hablas en lenguas, sube un misterio, baja en revelación y en impartición. El apóstol Pablo fue el hombre de mayor revelación y mayor impartición. Dios le impartió y le impartió y le impartió y le impartió hasta el último día de su vida. Y él decía, yo soy el que más habla en lenguas. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esa es otra historia. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Óyeme, la palabra clave del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, es edificar. ¿Qué significa edificar? ¿Que yo voy a crecer? ¿Que voy a...? ¡No! En el griego, la palabra edificar significa añadir más de lo que ya se ha colocado. ¿Qué se ha colocado? Cristo, el Espíritu Santo, la vida del Espíritu, para la vana palabrería. Hablen lenguas, 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 lenguas. Reciben en revelación, reciben impartición. Y sé edificado, se añada Cristo en ti. Haya más de Cristo en ti. Cuanto más hablas en lenguas, más te edificas, más es aumentado Cristo en ti. ¿Cuánto de los misterios entiendes por revelación? No porque lees el libro de Watchman y Watchman te explica. Los misterios de Dios estaban ocultos hasta que vino Pablo. Vino el Espíritu, vino Jesús, vino el Espíritu y vino Pablo. Y Pablo se abrieron los misterios que nunca habían sido abiertos. Efesios 3,
del 2 al 4. Si es que han oído la administración de la gloria de Dios que me fue dada para con ustedes. Dios quiere darnos una gloria para administrar. Que por revelación, dar la gloria es lo mismo que impartir. Es lo mismo. Por revelación me fue declarado el misterio como antes, pues es escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Por qué Pablo entendía el misterio de Cristo? Y Pablo hablaba del misterio de Dios. ¿Sabes cuál es el misterio de Cristo? No te voy a decir, preguntarle al Señor. ¿Cómo entiendes el misterio de Cristo? Boca, barabanda, paren de palabrería. Paren de una guerra que ya fue ganada. Uno de los momentos más cruciales en una guerra es el momento cuando ha terminado la batalla y se sientan los perdedores y los ganadores y establecen las condiciones de la victoria. En las ciudades antiguas entraban, tomaban la ciudad y le decían a los perdedores, ahora tú me vas a pagar impuestos, vas a trabajar conmigo, vas a ser mi siervo, no sé qué. Ponían las condiciones de una batalla ganada, una guerra ganada. Me acuerdo cuando la guerra del Golfo, podíamos ver en la televisión los generales americanos y los generales iraquíes sentados en una mesa estableciendo, y los ganadores saben quién ha ganado, los ganadores estableciendo las condiciones. ¿Por qué queremos pelear una batalla que ya fue ganada? Hemos sido llamados a establecer las condiciones de la victoria en nuestra ciudad. Mira si no conmigo en Colosenses 2. Colosenses 2. Del 13 al 15. Ustedes, estando muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Era la costumbre que cuando había una deuda y era pagada, había un palo donde se iba y se clavaba el acta de decir, este asunto está saldado. Y él ha clavado, ya estás perdonado, ya estás saldado. Clavándola en medio y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Lee conmigo. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántas veces he visto una guerra cruenta, como si Cristo hubiera perdido la batalla? Y allá vamos nosotros para ganar la batalla que Cristo perdió, porque nosotros podemos ganar la batalla. Ya está ganada la batalla, perdón. Los exhibió públicamente. Era la costumbre de ellos cuando vencían un enemigo, lo llevaban en cadenas, arrastraban sus dioses en cadenas, a ellos les despojaban de las sandalias, los llevaban presos y los exhibían, y había una gran victoria, una gran celebración, y los exhibían públicamente y mostraban que sus dioses eran inferiores a sus dioses. Y ponían sus pies sobre su cuello. Esto quiere decir, los exhibió públicamente. Ha triunfado ya. Por favor, ya ha triunfado. Paren. Adoren al triunfador. Alaben al triunfador. Alaben al triunfador. Efesios, voy a leer en Efesios capítulo 6. Un capítulo que nos gusta tanto leer. Efesios 6, del 10, Efesios 6, 10, ¿están allá, amados? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que
para que podamos, ¿qué dice? ¿Qué dice? Estar firmes. No estar guerreando una batalla, sino estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra los sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomando toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y habiéndolo acabado, ¿qué dice? Estad firmes. Versículo 14, ¿qué dice? Estad pues firmes. Y ceñidos los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con aprestos de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos del enemigo y tomar el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Amados, la instrucción aquí es estad firmes. Estad firmes porque la guerra no ha terminado, pero ha acabado. El enemigo ha sido derrotado, pero falta una porción de la guerra. Falta que los generales se sienten y establezcan las condiciones. La guerra no está acabada hasta que las condiciones han sido establecidas. Y se ponen en noción, comienzan a demostrar, se comienza a vivir de esta manera. La palabra estar firmes significa guarden lo que ha sido ganado. La expresión estar firmes es una expresión de guerra que significa mantengan la posición en la cual ha sido ganada. Establezcan las condiciones. Sal a tu ciudad y establece las condiciones con los príncipes de este lugar, con los principados, con los gobernadores, con los demonios. Sal a la ciudad y establece y diles, aquí se va a hacer así, aquí no hay prostíbulos porque en el reino de Dios no hay. Establece. Estar firme no significa moverse, ¿no? En vez de estar en esta gran batalla la noche entera, ¿por qué no adoras a tu Señor? ¿Por qué no pasas la noche adorando? Y cuando amanezca lleno de la presencia de Dios, dile, Satanás, vas a salir de esta ciudad. ¿Por qué no vas a los lugares donde tiene sus centros y adoras a Dios? Vas a ver una... Paren las malas relaciones. Paren las mutilaciones de cuerpo. Paren los negocios en las iglesias. Paren los grandes nombres. Paren de predicar un evangelio y no demostrarlo. Paren de perder a sus hijos por el ministerio. Pero la instrucción no solamente dice paren, dice miren. Dice miren. La pregunta es ¿con qué ojos estamos mirando la ciudad? ¿Con qué ojos estamos mirando al pobre y el afligido? ¿Con los ojos del legalismo o con los ojos de misericordia? ¿Con qué lentes estamos mirando? Por eso necesitamos subir allá para mirar como Él mira, para ver a través de lo que Él ve. Estamos viendo con los lentes de misericordia, del que se siente en el trono. Cuando vemos a través de Él, cuando vemos en el trono, la figura es de un ser transparente, resplandeciente, a través del cual puedes mirar. Cuando ves por sus ojos, ves misericordia y compasión por el pobre y por el menesteroso. O vemos con los ojos del legalismo. Miren, paren, miren como mira Él. Si no miras como mira Él, debes acercarte y decirle, pon colirio en mis ojos. No veo como tú ves, veo como los hombres me han enseñado, hazme ver, Señor, como tú ves. Veo como la religión, como la costumbre de mi iglesia o de lo que fuera me ha enseñado a ver. Dile, Señor, pon colirio en mis ojos, hazme ver como tú ves. Un día estaba protestando por un hombre que hacía mucho daño. Decía, Señor, de una vez mátalo.
¿Cómo? Está vivo porque todavía tengo misericordia de él. Todavía estoy intentando darle una oportunidad. ¿Sabes lo que es la perdición eterna? Hermanos, ¿cómo Dios ve? Con misericordia, con compasión. Juan capítulo 4. Juan 4. Mira lo que Jesús dice. Conoce la historia de Juan 4. Todos conocemos la historia maravillosa. Juan 4. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Este capítulo es un capítulo de comida. La comida de los discípulos era la comida natural, las hamburguesas, la carne, el pescado. La comida del Padre es la adoración. La comida de Él es, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y cuando está hablando de su comida, de su voluntad, ¿qué dice? No dicen ustedes, aún falta 4 meses para que llegue la siega. He aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos, ya están blancos para la siega. Mira los campos, mira tu ciudad, clamando, venga tu reino, mira al pobre y al menesteroso, mira a los que nadie quieren. Mira, mira. Mira, alcen sus ojos y miren, están blancos para la siega, estamos entrando en una gran siega, pero si no miras los campos, si miras tu tradición, tu costumbre, tu forma, es que así hay que hacer, es que de esta forma hay que hacer, tus vanas oraciones, por favor, vamos a perder. Mire los campos. Y el que siga recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra se goza juntamente con el que goza, con el que siembra. Por favor, seamos el gozo del Señor entrando a la siega. Y después de que habla esto, dice en el versículo 39, muchos de aquella ciudad creyeron en Él. Creyeron porque hubo una mujer indigna que miró los campos. Y como demostración, es que Jesús decía una cosa y la demostraba como demostración, la ciudad creyó en Él. Miren, ¿cómo miramos? ¿Con condenación o con edificación? En Romanos 8 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Los que andan conforme, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así dice Romanos 8. No hay condenación porque Cristo pagó el precio, porque hemos recibido la gracia de Él por la obra que Él ha hecho, claro. Pero ¿ves el vivir en el Espíritu? Dice Pablo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Tienes una profunda necesidad de la vida en el Espíritu? Si estás condenando a tus hermanos, es que no estás viviendo la vida en el Espíritu, porque en la vida en el Espíritu no hay condenación, hay salvación, hay edificación, hay consuelo, hay misericordia. Si no tenemos ese deseo, si esta no es tu mayor pasión, la vida en el Espíritu, quiero vivir gobernado por el Espíritu, quiero que el Espíritu me revele, quiero que el Espíritu me imparta. Debes decirle, si no tienes esta pasión, debes decirle al Espíritu Santo, mira, no te conozco, eres un total desconocido. Esta mañana te has levantado y le has dicho, buen día, Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ha tornado en un desconocido en la iglesia. Por eso nos falta la revelación y la impartición. El Espíritu Santo es el que revela y el que imparte.
para que nuestros ojos sean abiertos, para que podamos ver, para que Él more en nosotros. Era llamado el Espíritu del Señor antes de Cristo, después de Cristo fue llamado el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Cristo, es para que entendamos lo que viene a nosotros el Espíritu. Solo podemos ser santos a través de Él, solo podemos hacer su obra a través de Él. No es por nuestra tradición, no es por nuestra costumbre, no es por nuestras buenas obras, no es por lo que... Es por el Espíritu. Los profetas no entendieron la gracia traída por Cristo. Por eso le llamaban el Espíritu del Señor, pero a nosotros nos ha sido dada el que el Espíritu Santo more en nosotros. Paren, miren, mira la vida en el Espíritu como el don más precioso, como el tesoro más precioso, como algo que si no tengo me muero. Si no me das la vida en el Espíritu, mejor quítame. Pregunten. Hechos 9. Hechos 9. Del 3 al 7. Es Pablo, hablando cuando era Saulo, conocen la historia, yendo por el camino, Hechos 9, versículo 3. Yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Le has preguntado al Señor quién eres? No le has preguntado quién eres al Señor, porque ya le conocemos. No le conocemos, amado. No le conocemos. Estamos caminando en el conocimiento de Él. En Filipenses dice, mire, déjame leerte Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. Dice, a fin de conocerle, está a punto de morir. Esa frase significa conocerle a fondo. Conocer a fondo, conocerle a Él a fondo. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Quiero ser una ofrenda agradable a Él. Quiero conocerle de tal manera que yo sea una ofrenda. Vamos delante del Señor, dame, dame, dame. Y no nos ofrendamos a Él porque en realidad no le estamos conociendo. La pregunta es, ¿quién eres, Señor? Y la pregunta, ¿qué quieres que haga? Debe ser la pregunta continua en nuestras vidas. Porque el conocimiento de Dios es continuo, porque las obras de Dios son continuas. Le has preguntado, Señor, no te conozco, quiero conocerte. ¿Cuántas veces el Espíritu viene y me dice, ¿me amas? Y yo le digo, Señor, no te amo. Ayúdame, enséñame a amarte. Paren, miren, oigan, para que anden en las sendas antiguas, el camino de la total soberanía de Dios. El camino que nos va a llevar a que Dios more en nosotros, de tal manera que la gente del pueblo va a decir, Dios ha escuchado nuestro grito. Ha escuchado nuestro grito. Que las prostitutas van a decir, ha escuchado nuestro clamor. Que los solitarios van a decir, ha escuchado nuestro clamor. Nos va a llevar al control total de Él, al gobierno absoluto del que se sienta en el trono. Aquel que no necesita ningún consejo. Cuando hacemos cosas que Él no nos mandó, pero hacemos porque así nos enseñaron a hacer,
Le estamos diciendo a él, oye, tú no entiendes de iglesia, yo voy a hacer la cosa. Dame campo, a ver, yo voy a hacer la cosa. ¿Saben qué? Si ahorita me pusieras delante de una reunión, no supiera ni qué hacer. Él no necesita consejo, Él conoce todas las cosas. Él está en todo lugar. Él lo ve todo. Él lo sabe todo. Él nos salvó por su soberanía. No nos salvó porque, bueno, quiero que cumplan mis normas rígidas. No, nos salvó porque Él es bueno, Él es soberano. Nos escogió por su soberanía. Nos ama incondicionalmente por su soberanía. Vamos a morar con Él eternamente por su soberanía. Él se hace conocer por su soberanía. Continuaremos a conocerle eternamente. Vamos a pasar la eternidad. No vas a pasar la eternidad tocando una arpa, perdón. Vas a pasar la eternidad conociéndole a Él. Y vamos a necesitar eternidades para conocerlo a Él. Y todavía no osamos pensar que ya le conocemos, por favor. Preguntarle, Señor, ¿quién eres? Quiero conocerte. Vamos a continuar por la eternidad conociendo su soberanía. No se trata tanto de acusar a la humanidad, se trata de salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque Él es soberano, Él quiso. Si Él se hubiera basado estrictamente en su justicia y no en su misericordia, hubiera dicho, se acaba conmigo ya. Pero Él quiso, fue soberano. Miró su justicia y miró su misericordia y dijo, quiero la misericordia. No voy a dejar de hacer justicia, yo mismo voy a hacer la justicia. Yo mismo voy a pagar el precio. Pero quiero misericordia. ¿Por qué? Porque es soberano. Él no hace nada que va en contra de su carácter. Él es inmutable. Siempre cumple lo que promete, nunca miente. No puede ser tentado por el mal. No puede negarse a sí mismo, contradecirse a sí mismo. No puede contradecir sus promesas. Nunca te quita lo que te ha dado, nunca. Para podernos perdonar por su soberanía, decidió soberanamente perdonarnos y dijo, yo voy a pagar el precio. Por esta soberanía Dios nos quiere revelar su soberanía, para que Él sea el todo, para que finalmente Él viva en la iglesia. Quiero leer algunos versículos, por favor. Isaías 46. Seguro conoces estos versículos. Es que yo no soy como la SIL dice 48, porque el Señor la mima demasiado. Isaías 46, 9 al 10. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Quiere revelarte su soberanía, quiere impartirte su soberanía. Para, oye, mira. Y cabarabato, quiere impartirte su soberanía. Quiere darte su soberanía. Quiere revelarte. Él quiere. ¿Por qué? Porque es soberano. ¿Por qué a nosotros, pecadores? ¿Por qué a nosotros? Porque yo siempre le digo, ¿por qué me escogiste a mí? Yo no. Daniel 4. Ezequiel, Daniel 4.
Ezequiel, 4. Daniel 4. 34 al 35. Y este es Nabucodonosor. Mas yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién le va a decir a Dios, qué haces con esta pandemia? ¿Qué haces? Nadie. Esta pandemia se trata de volver la iglesia a la senda antigua, a la profundidad de la soberanía de Dios, a una revelación y una impartición para administrar debidamente las ciudades. Efesios, capítulo 1. Efesios 1, 11. En él tuvimos herencia, habiendo sido nos dio un destino previo, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, hace todas las cosas como Él quiere. Él quiere. La pregunta es, el profeta, ¿tú quieres? ¿Quieres pagar el precio para tu ciudad? ¿Para el pobre, para el menesteroso, para el afligido? ¿Quieres parar? ¿Quieres ver? ¿Quieres oír? ¿Qué vas a oír? Vuélvete a mí. En total dependencia de mí. Y recibe de mí. He aquí dice el Señor, yo soy el Dios soberano y yo quiero poner colirio a los ojos de mi iglesia. Quiero llevarla a mi profundidad. Quiero que vean y escuchen la voz del que dice, sube acá. Y quiero que miren como yo miro. Y que mi corazón sea en su corazón. Y que mi vida sea en su vida. Y que no vivan más, mas yo viva en ellos. Yo quiero, así me ha placido, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así quiero hacer. ¿Quieres? Quiero abacato, amacote, abacoyeto, abacote, caballeto, abacote. Sí, Señor. Sí, Jesús. Sí, Señor. En nombre de Jesús. Hermanos, Dios les bendiga y guarde, fortalezca, que sea con ustedes. Crezca Dios en ustedes de una manera que Él sea glorificado. Sea Cristo visto en nosotros como nunca, para la gloria de su nombre.